Seguimos en el Living, tenemos el gusto de recibir a Carlos Alberto Rodríguez. Estaremos hablando de su carrera, también de sus proyectos, del nuevo toque que tendrá el Centro Cultural Artesano. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, el agradecido soy yo. Ustedes por demás saben que para nosotros este espacio es fundamental y vital. Entonces, bueno, gracias por permitirme difundir lo que estamos haciendo. Muchos años en la música, si bien tú sos montevideano, sé que tenés un vínculo muy importante con el interior, vinculado también con el trabajo de tu papá, que era churrero. Sí, mi padre era churrero y trabajaba, andaba por el interior y generó una amistad, se formó con gente de allá de Barrancas y en aquella época el tema de transporte era muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Los muchachos que conoció papá allá cuando venían a Montevideo, que tenían que venir al hospital, por ejemplo, y tenían que volver a la semana, ya se quedaban en casa, porque volver hasta allá era más traumático que quedarse una semana acá. Y yo de niño, muy chico también, iba todas las vacaciones, pasaba allá y eso hace que, como te decía recién, que los niños en los primeros años de su vida, para bien o para mal, las cosas que vas incorporando en el disco duro te quedan para el resto de tu vida. Entonces, a mí la verdad que eso fue una enseñanza y una experiencia muy linda porque Barrancas era un lugar que no había luz, no había agua, y entonces había que convivir con eso totalmente natural, ranchos de barro con techo de paja, piso de tierra. Por eso, como en la canción que yo le hice a Barrancas, también más allá de contar distintos momentos y personajes que son todos verdad, cuento también que nos mandaban con un balde a regar el piso para poder barrer y que no se levantara polvo. Entonces digo, todas esas cosas que vos vas mamando te hacen ver una realidad más humana, ¿verdad? Más real, no tan virtual. Hoy por hoy hay muchas más comodidades, muchas más cosas accesibles, pero se va perdiendo, yo creo que un poco la naturalidad de lo que es la vida humana en sí. Y el tema de la música estuvo bien presente en tu vida desde chico, porque tu papá o tu mamá también, los dos, te mandaron a estudiar guitarra. Sí, papá era el que tocaba la guitarra, el que cantaba también, y el otro día me estaba acordando, digo, cosas. Mi abuela Isolina, mi abuela materna, también se tocaba sus polcas y eso en la guitarra, venía a casa y me parece que estoy viendo las manos de ella. Era una mujer que en aquel entonces tendría 70 y algo de años, las manos arrugadas, y tocaba fenómeno, tenía un jeito muy especial sin saber nada de música. Entonces, bueno, es como todo lo que comentábamos recién. Papá fue el primero que me enseñó a cantar una milonga, fue el que me mandó a estudiar, fue el que me empujó, el que me acompañó. Yo digo, lo poco mucho logrado hasta entonces es gracias al viejo que siempre estuvo ahí, acompañándome y empujándome en periodos de la adolescencia, que a veces, viste que en la adolescencia como que no querés hacer más nada de esto, no querés hacer más nada de lo otro, y yo estudiaba. Aparte terminé la UTU, después trabajé 40 años en Funza de tornero, porque mi oficio es tornero. Entonces, digo, era complementar todo en una infancia donde no había televisión en casa y la pasábamos fenómeno, porque la verdad que sí. Mi madre escuchaba las comedias de Julio César Armi, de Julio Alacio, y cuando terminaban las comedias de la radio yo salía a jugar. Entonces, viste, era una infancia en la cual disfrutamos de otras cosas porque no teníamos el acceso electrónico que hay hoy por hoy, ¿verdad? Claro. Entonces, yo no digo que todo pasado fue mejor, sí digo que la sociedad se ha venido deshumanizando un poco porque está encerrado en sus máquinas, encerrado en la computadora, aislado de lo que es la parte humana, ¿verdad? Porque anda todo el mundo corriendo, llegás a casa, sí, está fenómeno, tenés el microondas, calentás la comida en 1 minuto y medio. Esas cosas se fueron creando por el tiempo que se te fue robando, porque tenés que trabajar más horas, por un montón de cosas. Pero bueno, yo no digo que todo pasado fue mejor, digo, yo tuve una infancia preciosa,
no me quejo para nada, disfruto de la realidad de hoy que me toca vivir con mis hijos y con mi nieta. Y bueno, y comparto la música, comparto cosas de mi niñez para que ellos sepan en parte también lo que yo viví. Totalmente. Desde chico te subiste al escenario, la primera vez tenías 14 años. 14 años, sí, y la primera canción que canté fue Chiquilladas. ¿Estabas nervioso? Mirá, canté con una pierna arriba de una silla y iba por la mitad de la canción y me empezó a temblar la pierna izquierda, que era la de apoyo, porque tenía un susto que no podía más. Y canté, me acuerdo que canté en el Club Arrieta, que es el club que queda a media cuadra de mi casa, que es donde nací, donde vivo. Y después también canté mucho en la Unidad Centenario, que también es cerca de casa, en el Club Villa Española. Papá me llevaba para acá y para allá, por eso te digo, claro. Él era el que me movía. El que te fue guiando, hasta que te lleva a Cosquín y ganás. El Cosquín ganó en el año 80 y bueno, fue una experiencia muy linda porque yo había ido 2 años anteriores con papá a Cosquín y ese año papá no pudo ir, el año que yo gané. Y fue para mí maravilloso porque, yo qué sé, digo, los premios hay que tomarlos como lo que son, ¿verdad? Sí, pero a una edad tan temprana, porque eras un chiquilín, sí, de alguna forma impulsa una carrera, claro, ¿no? Claro, pero en aquella época, yo fui en el año 80, fíjate que en el año 80 acá las cosas estaban muy complicadas porque estábamos en plena dictadura. Y bueno, el arte y la cultura fueron muy castigados en esa época. Así que digo, bueno, para mí me vino bárbaro porque fue un reconocimiento muy importante. Fui al año 81 a cantar como invitado en el Festival Mayor de Cosquín y eso no me lo voy a olvidar jamás. Después volví en una época que yo estuve acompañando a Pablo Stramín, que fue creo que fue en el año 92 que fuimos con Pablo a Cosquín, él fue a cantar y yo lo fui a acompañar, y fue revivir todos esos momentos con 12 años más. Qué divina. Viste, que uno a veces, a mí al menos me pasa, cuando entrego algún currículum en algún lado, miro a ver todas las cosas que he venido haciendo y digo, qué montón de cosas, qué montón de años, ¿verdad? Pero qué lindo el camino recorrido. Totalmente. Allí es que luego participás de Surco, ¿es? Sí, participo con Surcos, me integro a Surcos, después estuve con los del pueblo, estuve con Apuro Canto. ¿Y Surcos marca un antes y un después en tu carrera? Sí, totalmente, porque Surco, yo siempre digo que musicalmente es el amor de mi vida, porque conocí grandes amigos, Carlitos Daponte, que es uno de los mejores amigos que tuve, que falleció muy joven, con 26 años, Tabaré Aguiar, Mario Chilindrón, Hugo Jasa, el Molécula Silvio Ortega, que fue guitarrista de Citarrosa, también estuvo en Surcos con nosotros. Y bueno, ahí nosotros grabamos el disco Y Uno Haciendo Canciones, que fue en el año 83. Y después que Surcos dejó de funcionar porque después que falleció Carlitos se nos hizo un poco cuesta arriba en aquel momento, ya con todo lo que venía, más eso. Sí, la muerte de un integrante. La muerte de un integrante muy querido. Claro. La muerte de un integrante muy querido. Y bueno, después me integro a los del pueblo. Con los del pueblo, con Surcos y con Dino, salimos en carnaval un año en la categoría de humoristas. ¿Mirá? No hacíamos reír a nadie, nos reíamos nosotros, pero bueno, cantábamos bien, era lo que teníamos. No, porque por tu paso en el carnaval lo tengo claro, que además fue muy exitoso, sobre todo en Murga. Claro. ¿No? Mira, después estuve en un grupo llamado Puro Canto con gente del Grupo Universo, con Rulo Nieves, con Roberto García, con Maurite Teixeira, Enrique Sosa. Y después me integró a Diablos Verdes en el año 91. Claro. Y ahí estuve con Diablos hasta el 96. Después me integro a Araca a fines del 96 y tengo la suerte de ganar el primer premio con Araca en el año 97, el año que se hizo Figuretti. Bueno, después estuve con los 8 de Momo, también un año y pico, con quienes hice una gira por Estados Unidos. Estuve con el grupo Arazá. Y bueno, y después en el año 2004 tengo la suerte de que Antonio Iglesias me llamó como ex integrante de Diablos Verdes para hacer una gira por Islas Canarias y cantar en el primer encuentro de carnavales del mundo que se hizo en Villa Agüimes, en Gran Canaria. Qué divino.
fue maravilloso. Bueno, en ese año 2004 ganó el Charrúa de Oro también, y bueno, y ahí hubo un quiebre en mi carrera para mejor, y bueno, y hasta ahora ya tengo 8 discos grabados para el sello Sondor. Y vos sos muy defensor de respetar los estilos musicales, ¿no? Si Sí. bien, obviamente, de repente te vas acomodando, ¿te parece que el folclore tiene que vivir porque de alguna forma marca nuestra identidad? Hoy que estamos en una fecha patria, justamente. Sí, yo creo que sí. Mirá, el tema del folclore son las raíces desde nuestros inicios musicales acá en el Uruguay. Desde Bartolomé Hidalgo para acá, el payador, que yo creo que el payador es la expresión más auténtica de nuestro folclore Uruguay, acá en el Uruguay. Yo creo que el folclore vos podés ir retocándolo musicalmente, pero debes conservar lo que es la forma original de cantarlo, una milonga campera. Yo soy muy defensor de eso, las milongas camperas, los estilos, los valses criollos, las cifras. Son características de nuestro folclore. ¿Y está muy vivo en el interior del país o también se va de alguna forma perdiendo? Yo creo que en el interior del país es donde está nuestro trabajo mayormente, ¿verdad? Hoy por hoy yo creo que el folclore no está pasando por su mejor momento porque, digo, hay otras vertientes musicales que se han ido incorporando dentro de los festivales de folclore. Por ejemplo. Por ejemplo, la parte tropical, que a mí me encanta, digo, pero bueno, ha ido ocupando espacios que le van restando a lo que es el folclore en su esencia, ¿verdad? Sigo pensando que el folclore es la forma musical que se mantiene más con regularidad. O sea, no tiene grandes despegues, pero tampoco tiene grandes caídas. Claro. ¿Verdad? No es que pasa como ha pasado con el rock, como ha pasado con la música tropical mismo, que tienen grandes... sí, momentos de auge, de momentos furor. de auge y como que después se pierden. Bueno, el folclore no pasa eso, pero ya te digo, yo creo que hoy por hoy es un momento en el cual se debiera potenciar un poco más lo que es la música folclórica, la música popular de raíz folclórica. Hablemos un poco de lo que ocurrirá el 22 de mayo a las 20 horas en el Centro Cultural Artesano, ahí en el barrio Peñarol. Sí. Hablemos un poco del show, en qué va a comprender. Bueno, este show va a comprender canciones desde algunas desde mi primer disco en el año 76, también para el sello Sondor, que se llamó Fogón Oriental, que era un LP. Y después canciones de los distintos CDs que he venido grabando a lo largo de mi carrera. Así que va a ser un mix un poco O sea, de todo lo que hace va a ser hecho en estos años. un mix para tratar de compartir con la gente en este modo de reencuentro que nos estamos dando, ¿verdad? O yo digo, la música, la cultura en general fue la primera luz que se apagó y la última que se prendió. Entonces, estamos intentando retomar ese contacto con el público tan importante que es para nosotros. Entonces, bueno, yo debo agradecer a la Cueva Producciones que confió en nosotros para hacer un espectáculo en ese lugar que dice que está precioso. Sí, han venido muchos artistas a promocionar espectáculos ahí y nos dicen que han quedado asombrados de lo lindo que está. Yo he visto fotos de la sala y está preciosa, Sí. pero yo fui al artesano con Diablos y con Araca cuando era un tablado nada más. Claro, pasa que hubo gente que trabajó mucho, hubo gente del barrio. Claro, gente del barrio que trabajó muchísimo y bueno, y ahora nosotros lo que intentamos hacer es acercarnos de vuelta a la gente, estar en contacto con nuestro público. Yo siempre digo que somos privilegiados de la vida porque hacemos lo que nos gusta y logramos comunicarnos con la gente a través de la música, a través del diálogo. Entonces, bueno, este domingo, que va a ser a las 20 horas en punto, lo hacemos un poquito más temprano, la gente que nos conoce sabe que somos puntuales, vamos a estar ahí compartiendo. Las entradas ya están a la venta por Ticantel y en la propia sala también. Bien, así que 20 horas, 22 de mayo para toda la gente del barrio, para toda la gente de otros barrios que también tienen una excusa de conocer este lugar precioso o conocerlo renovado, este lugar precioso. Y que es un barrio que está, la verdad,
Yo he ido en muchas oportunidades y será que a mí me sensibiliza mucho lo que te decía recién. Yo tengo un poco de juventud acumulada también y entonces hace que tal vez disfrute más de lo que es el barrio Peñarol, la estación del tren, todo el derredor de lo que es ese barrio trabajador y que para mí ha sido fundamental. Totalmente. Bueno, quedan ya todos invitados, las entradas a la venta en Ticantel. Muchas gracias por estos minutos, por Muchas la gracias charla a ustedes. y que sea un lindo toque. Bueno, muchísimas gracias mucho. y desde ya ojalá que pronto nos veamos de vuelta y Sí. que nos demos ese abrazo tan importante para el ser humano. Gracias, a las órdenes acá Gracias. desde el living, te lo digo. Dale. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.